En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Vamos. A Rubén Catalán. Rubén Catalán. Sí. Bueno, vamos, comenzamos. Sí. Ahí sí. Ok. Bueno, comenzamos con la tramitación de la segunda subcomisión especial mixta presupuesto, viernes 16 de octubre, de 11:30 a 14 horas. Vamos a ver la partida número 20, Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Pero antes vamos a que nuestra secretaria nos informe qué ha llegado hasta el momento de la oficina de presupuesto y después va a pedir la palabra a don Rubén Catalán. Secretaria. Presidente, no, yo voy a dar cuenta de un oficio que llegó de la Subsecretaría General de la Presidencia, con el que adjunta minuta explicativa relativa a las transferencias que Sexpress realiza a organismos internacionales, con lo que da respuesta a la solicitud del honorable diputado señor Lorenzini, que había quedado pendiente en la sesión anterior. Eso es, no, ya fueron a sacar la copia. Pero respondieron, sí, que es lo que había quedado pendiente. Sí, de los organismos de las transferencias. Ah, aquí está ya, gracias. Ahí está. Presidente, ¿pueden entrar los asesores parlamentarios, la DIPRE? ¿Y quién entra? Ya, gracias. Bueno, mientras hablamos para don Rubén Catalán, vamos a saludar a todas las personas que están telemáticamente y presencialmente, al senador Bianchi, al diputado Lorenzini, al diputado Leopoldo Pérez, nuestra secretaria, nuestro equipo de secretaría del Congreso. Y mientras vemos la explicación de don Rubén, si hay algo pendiente en esta partida, está por llegar el ministro Jaime Belolio, viene en camino y va a comenzar el subsecretario. Pero primero vamos a escuchar a don Rubén Catalán. Don Rubén tiene la palabra. Presidente, quería saludar a todos los presentes ahí en el edificio del Congreso. Yo pensé que Galilea venía acá hoy día presencialmente, lo extrañamos. Yo quería abrazarlos a todos, pero no pude, lamentablemente. Buenos días, Lo saludamos, presidente. senador Galilea. Don Rubén, tiene la palabra. Señor presidente, buenos días. Sí, la Oficina de Presupuesto elaboró dos documentos que hizo llegar a la subcomisión. Uno es un comparado de glosa entre el año 2020 y el año 2021, y el otro es el tradicional documento de seguimiento de compromisos de la ley de presupuesto. En este informe, la partida 20, Secretaría General de Gobierno, contempla algunos incumplimientos, pero debo decir que la mayoría de ellos corresponden al articulado, que este año con una modalidad especial distinta del año anterior, nuestra oficina la agregó directamente en el ministerio que corresponde. Sin embargo, en un trabajo conjunto con la Dirección de Presupuesto, este año, entiendo, se ha enviado a cada uno de los ministerios el informe nuestro para que cada uno de los ministerios pueda ponerse al día, así que me imagino que prontamente tendremos algunos antecedentes respecto al articulado. Respecto de las glosas, solo destaca la falta de información de dos glosas de televisión nacional, la número 5 y la número 7, donde no hemos recibido información durante el año
de ese programa. No, perdón, escucho, Rubén, ¿no se ha recibido información es de Televisión Nacional? De Televisión Nacional, claro, tiene dos glosas asociadas con reporte de información al Congreso, la glosa número 5 y la glosa número 7, y en ellas no tenemos registro de información recibida. Correcto, vamos a preguntar después al ministro y al subsecretario cómo podemos solucionar eso. Porque eso debería haber llegado ya hace tiempo, ¿no? Claro, una es de información bimensual, por tanto tendrían que haber llegado a la fecha 4 reportes, que es la glosa número 7, y otra es la glosa número 5, que no tiene una fecha específica, pero aquellas glosas que no tienen fecha, la misma ley de presupuesto establece que deben llegar antes del inicio de la tramitación del siguiente proyecto de ley de presupuesto. Este es un requisito establecido en el articulado. Por tanto, la glosa número 5 debió haber llegado también el 30 de septiembre. Esas son las glosas, lo relevante en materia de glosas, y como le digo, el resto son aspectos del articulado que me imagino que prontamente se estarán enviando debido a este trabajo conjunto con DIPRES, donde ellos remitieron el informe nuestro a los distintos ministerios. Gracias, Rubén. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí porque debería haber llegado esa información. Presidente, ¿me permite? Subsecretario. Por su intermedio, comentarle a la subcomisión que trajimos copias escritas de todas las informes que se mandan a la Cámara de Diputados y al Senado, de todos los envíos que hemos hecho. Ahí podríamos cotejar efectivamente con las fechas y con las recepciones si es que falta alguno de los documentos, pero siempre hacemos el mismo ejercicio, tenemos todos los documentos en esta fecha con los respaldos correspondientes previos y vemos si es que efectivamente falta uno o no. ¿Ah? Entonces, en eso estamos ahora. O sea, por lo que entiendo, Televisión Nacional le envió la información a usted y usted la enviaron al Congreso. Lo mandamos fecha 29 de septiembre, en el ordinario 1702-107, donde sale la partida 20, el capítulo 02, donde mandan la información del detalle de la glosa. Si nos permite, después podríamos quedarnos revisando si es que efectivamente falta algún documento, pero me parece que tenemos todos los documentos enviados. Correcto. Don Rubén, ¿alguna...? No, sería ideal que pudieran comunicarse conmigo y pudiésemos hacer ese cotejo. Muy probablemente alguno de los documentos que haya sido enviado no nos llegó copia a nosotros y eso podría explicar la razón de por qué nosotros no lo tenemos registrado. A veces suele suceder. Gracias, don Rubén. Bueno, vamos al comienzo mientras llega, está por llegar, pero no hay problema que se integre y ahí retoma el ministro Jaime Belolio y comienza entonces la exposición del subsecretario señor Emardo Hattelman. También nos acompaña don Cristian Chalper, director de Administración y Finanzas del Ministerio. Y hay varias personas que están telemáticamente que se van a ir incorporando, sobre todo después de esta exposición, la exposición del Consejo Nacional de Televisión. Todo vía telemática, como la presidenta, señora Catalina Parot y su equipo. Señor subsecretario, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por su intermedio poder comentarle a la subcomisión. Me da la impresión de que la primera vez que presentamos el presupuesto, usted mismo fue el que nos planteó que era muy importante, junto con el diputado Lorenzini, que uno hiciera una descripción y plantease de grandes rasgos el funcionamiento del ministerio, porque no necesariamente las autoridades tienen que conocer cuáles son nuestros objetivos estratégicos, las unidades que de ella dependen. Entonces, quiero partir por eso, muy brevemente, comentarles que el Ministerio de Secretaría General de Gobierno tiene tres funciones fundamentales. ¿Sí? Perdón, disculpe. Tiene tres funciones más destacables. La primera es la vocería de gobierno que recae en la figura del ministro o ministra que le corresponda ejercer el cargo, donde transmite y comunica la posición del gobierno respecto a distintas materias, generalmente asociada a la necesidad de información de la opinión pública
y de la prensa, ¿no es cierto? Y también todas aquellas veces que el gobierno requiere marcar o dar una posición respecto a una materia en particular. Dicho eso, también tiene un rol estratégico en la coordinación comunicacional de todos los organismos del gobierno, de tal manera de poder comunicar de forma coherente, consistente y efectiva todas aquellas políticas públicas y beneficios sociales que van dirigidos a la comunidad y a la población. Eso se realiza mayormente a través de la división que es la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, la SECOM. ¿Ah? Y hay una tercera función que es muy relevante, y yo creo que cada día se torna más relevante, que es el relacionamiento con la sociedad civil, ¿ya? En su conjunto, fundamentalmente con todas las agrupaciones territoriales y funcionales que hay en nuestro país. Eso se lleva a cabo a través de la división de organizaciones sociales del gobierno y tiene como función acompañar, fortalecer, capacitar a nuestros dirigentes sociales para que puedan tener una función más efectiva, ¿no es cierto?, en este rol de liderar sus comunidades y en este rol también de compartir una responsabilidad con el Estado de sacar adelante las necesidades de las personas, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Para ello, el Ministerio cuenta con algunos instrumentos, ¿ah? Por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, fondo que va dirigido efectivamente a fortalecer todas aquellas organizaciones que son de bien común, ¿ya? Que son de interés público. Para ello, a través de la Ley 20.500 se crea un catastro nacional de organizaciones de interés público que permite que uno discrimine, a través de un consejo electo democráticamente, ¿no es cierto?, qué organización debe ser receptora de este fondo, ¿ya? Y por el solo Ministerio de la Ley, en este fondo son admisibles de postular organizaciones funcionales territoriales y todas aquellas que son de carácter indígena, ¿ya? Y además hay otro instrumento, que es el Fondo de Fortalecimiento o el Fondo de Medios, que ustedes conocen. Ese fondo, el Fondo de Medios de Comunicación Social, ¿no es cierto?, permite también fortalecer y entregar herramientas para que los medios de comunicación social de carácter local, medios regionales, ¿no es cierto?, no medios que correspondan a holdings nacionales que están definidos en la ley, tengan herramientas para poder, ¿no es cierto?, continuar con su labor tan importante que desarrollan año a año. Además, y por último, comentarles que también hay un programa, que es el programa del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación Arbitraria, ¿ya? Ese observatorio, si bien nosotros tenemos un rol de formación de dirigentes sociales y a la comunidad respecto a materias de participación ciudadana, identificamos hace tiempo atrás que había que también capacitar y fortalecer a los funcionarios públicos, a los funcionarios municipales. Entonces lo que hace este observatorio es llevar capacitaciones de la ley 20.500 y de la ley 20.609, que es la más conocida como ley Zamudio, a municipios, reparticiones públicas, carabineros, la PDI, el Ejército de Chile, etcétera, ¿eh? Y en ese sentido cumplen un rol muy importante. Hay otras unidades o otros programas asesores que son muy relevantes para esta gestión. Tenemos el portal único de fuentes de financiamiento del Estado, que cada día suma más fuentes de financiamiento y las personas pueden acceder de forma directa a él. Y otros pequeños programas, subprogramas como uno de e-learning, que nos permite capacitar hoy día, en pandemia, por ejemplo, a distancia, a decenas de miles de dirigentes a nivel nacional, ¿eh? En el primer semestre habíamos logrado más de 16.000 dirigentes capacitados a través de un programa que es capacitación telemático, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un convenio con la Universidad de Chile que nos permitió desarrollar un curso de formación general en temas dirigenciales y también de conocimiento de aspectos como cuál es el rol de un diputado, cuál es el rol de un alcalde, qué es lo que es una constitución, qué es lo que es la ley, ¿ah? por académicos de la universidad, que ha tenido muy buena recepción por parte de los dirigentes. Eso a grandes rasgos es lo que el Ministerio desarrolla. Dicho eso, el año 2020, el presupuesto del Ministerio fue de 32.115.333.000 pesos, ¿ya? Y este año el presupuesto será de la partida 20, la partida completa, de 30.818.769.000 pesos.
hay una reducción de un 4% que en la medida que yo avance, ¿no es cierto?, podríamos ir viendo en qué se tradujo esa reducción de presupuesto. Esta partida, esta discusión general, incluye al Consejo Nacional de Televisión. El presupuesto del Ministerio es menor, ¿no es cierto? Entonces yo voy a pasar rápidamente, después de que le hice esta gran descripción del Ministerio, donde están los objetivos, su organigrama, ¿no es cierto?, a la página número 7, donde está ya... Perdón. Diputado Lorenzini. Sí, no, presidente, hacerle presente, como siempre lo he dicho, que esta comisión es media especial, usted es más nuevo, no lo conoce, que en vez de esperar al final toda la exposición y después hacer las preguntas, si hay preguntas breves, de aclaración, etcétera, vamos interrumpiendo y preguntando al tiro. Feliz. Si es ya de tesis al final, pero cuando son cosas más pequeñas, para que no se sienta invadido, pero así lo hacemos más dinámico. Gracias, presidente. Así es, diputado Lorenzini. Esa ha sido nuestra forma siempre de actuar de la segunda subcomisión. Siga, subsecretario. Respecto a los ingresos totales del Ministerio están planificados para este año en 22.402.367.000 pesos, lo que corresponde a un 5.3% menos del presupuesto del año anterior. Y esta rebaja, fundamentalmente, como aporte fiscal, la vamos a ver distribuida en el subítem 22, ¿ah? Que es de bienes y servicios de consumo, equivalente a 842 millones de pesos, y un poquito más que eso, ¿no es cierto? Y el ítem 24 de transferencias corrientes, con un poco más de 513 millones de pesos. ¿Ya? Aquí quizá en general, presidente, si me permite hacer dos consideraciones. Uno de los ministerios que yo he visto en nuestra comisión y en otros, es de los que más rebaja tiene. Normalmente no hemos bajado entre un 2 y un 4% en el resto de los ministerios. ¿Y dónde está esa rebaja de ingresos? Y aquí sí que es violentamente mayor que todos los ministerios que yo al menos he visto, presidente, y que hemos visto más acá. Es en bienes y servicios de consumo. O sea, aquí es del 22%, cuando normalmente en otro un 8, un 10, un 12, hasta un 14%. O sea, ha sido bastante más, ¿no es cierto? Obviamente los otros son las transferencias, que son distintos programas que lo veremos en detalle. Pero sí me llama la atención en genérico, porque además lo vi en cada uno de las subdivisiones que tiene el Ministerio, que viene y consumo es uno de los impactos grandes y, como digo, es muy superior a otro. Entonces, teníamos mucho personal a contrata, vamos a rebajar consumo, vamos a eliminar áreas en términos genéricos, porque ahí es donde está la disminución potente. Diputado Leopoldo Pérez. No, que va a contestar, te está diciendo... Subsecretario. Presidente, por su intermedio, diputado, la reducción, como usted sabe, se desarrolla la partida completa y en la práctica esa partida lo que permite es financiar el gasto de arriendo, electricidad, entre otros, los gastos operacionales. Pero también los gastos en publicidad y difusión que se reducirían en el Ministerio, ¿ya? No habría gasto en publicidad y difusión, y además de eso, en estudios estratégicos. ¿Ya? Esa es la reducción presupuestaria. ¿Ya? Pero, Diputado Lorenzini, le recuerdo que cuando hable prenda el micrófono, porque si no, no queda grabado. respecto al resumen general, yo prefiero, ya que les di los números principales, partir por partida, donde vamos entrando en detalle, ¿no es cierto? El subtítulo 21, gastos en personal, el año 2021 cuenta con un presupuesto de 10.415.000 pesos, que es 0,5% mayor al del año anterior, y esa variación está asociada a la proyección posible de reajuste, entre otros. O sea, en realidad mantenemos el mismo presupuesto del año anterior, en términos nominales. ¿Ya? En el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, ¿ya? Como el diputado Lorenzini ya lo relataba, tiene una rebaja importante en el presupuesto, de sobre el 20%, equivalente a un poco más de 842 millones de pesos, y que, como ya relaté, se explica en la reducción de los gastos de publicidad y difusión,
Eso implica impresos, campañas, ¿no es cierto? Y también en estudios estratégicos. ¿Ya? Que quede en acta bien claro, presidente, para cuando revisemos al 30 de junio cómo ha ido la ejecución, para que se mantenga lo que está diciendo nuestro subsecretario, que en esa área, a mí me parece un poco extraño justo en esta época, pero por eso, para que ahí veremos si usted lo cumple aquí mismo como ministro, nos va a decir si lo cumplió o no. Presidente, me permite. Tiene una explicación que respecto al tema de las campañas en publicidad y difusión que es bastante certera. Si yo le digo a usted, diputado, que el próximo año estimamos gastar 1.000 millones de pesos en campañas publicitarias, siendo que no sé la necesidad que requiero en el momento para difundir programas o planes de gobierno, la verdad es que lo que voy a hacer es hacer una proyección estimativa. Sin embargo, es más razonable decir que si nos enfrentamos, por ejemplo, a una elección nueva, como es la de los constituyentes, por ejemplo, o la elección de gobernadores regionales, que en su momento también estuvo un poco en duda si es que eventualmente se efectuaba o no, así ha sido el año, muy variable, lo más probable es que nosotros tengamos que requerir una reasignación presupuestaria para poder difundir y promover, ¿no es cierto?, el proceso de participación y cómo los vecinos pueden acceder a votar en esa elección, ¿no es cierto?, sobre todo cuando son elecciones nuevas. Algo parecido hicimos ahora, no sabíamos el año 2019 que íbamos a tener un plebiscito, ¿no es cierto?, el 25 de octubre, y el rol del gobierno, además de ser garante del proceso, es difundir lo más posible el proceso para que las personas puedan participar en la mayor medida posible. Por lo tanto, se hizo una reasignación presupuestaria que permitió, no sé si ustedes han visto la campaña del gobierno, que promueve la participación de las personas. Entonces, para no mentirle el próximo año cuando usted me interpele, diputado, le planteo al tiro que respecto a las posibles campañas futuras, efectivamente el Ministerio puede recibir reasignaciones en función de la demanda real. Lo que sí sería una mentira decirle hoy día, yo sé lo que vamos a tener que difundir el próximo año. Eso es incorrecto. No es así. Ahora, un tema, presidente, que a lo mejor no toca aquí, pero ¿quién se va a hacer? Y usted lo decía muy bien, una cosa es la publicidad y otra el gasto del desarrollo constituyente. Incluso estamos viendo la posibilidad que sea el Congreso, aquí mismo, con lo que tenemos aquí al lado, que podamos aportar, ¿no es cierto?, para que aquí trabajen, porque van a tener 2 sesiones a la semana, en fin, con nuestro personal, y todo eso tiene un presupuesto, que lo hagan aquí en otro lado, van a tener que arrendar oficinas, personal, para todo el proceso. ¿Es el de este ministerio o de qué ministerio va a ir el gasto de todo el proceso? No nos corresponde a nosotros. No corresponde a este ministerio. Yo creo que quizá el ministro cuando vuelva lo podrá orientar mejor, diputado. Quizá él tiene nociones, yo no tengo la respuesta adecuada. Lo que sí le puedo decir es que claro, que no va a estar dentro del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, eso, por lo que me han informado, presidente. Pero se van a ir al edificio del Tribunal Constitucional, del ex. Ahí van a trabajar. No, si ya decidieron que no, porque estaba muy malo, dije. A eso les gustó. Así que se van a ir a ese edificio, al Palacio, donde está el Tribunal Constitucional, ¿cómo se llama? Palacio Aristía. Ahí van a funcionar. Eso es Fisco. Fisco Chile. ¿O es de que ahí operó la Cámara de Diputados? Sí. ¿Tú lo cerraste? Bueno, ahí parece que estarían operando. O sea, ahí funcionaría la Constitución. Presidente. No. La segunda línea presupuestaria que tuvo una reducción es el subtítulo 24 de transferencias corrientes, que contiene las siguientes líneas programáticas: la División de Relaciones Sociales, la Secretaría de Comunicaciones, o sea, la DOS y la SECOM, está el Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional, el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que le relataba adelante, y el Portal Único de Fondos Concursables del Estado. Respecto a la reducción presupuestaria y el presupuesto aprobado respecto al presupuesto del año anterior, en el caso de
subtítulo 24 de la División de Relaciones Sociales, tenemos que el presupuesto para este año, para el año 2021, es de 1.170 millones de pesos, un poquito más, siendo que el año anterior fue de 1.374.523.000 pesos, lo que corresponde efectivamente a una reducción de casi el 15%, ¿ya? Esos son un poco más de 200 millones de pesos. Yo les quiero contar que esta reducción fundamentalmente va a estar basada en la planificación que existía previamente para desarrollar capacitaciones masivas a nivel nacional, en distintas regiones. Vemos poco probable que realizar grandes seminarios o encuentros en distintas regiones del país sea viable. Más bien, creemos que las plataformas como la de e-learning o telemáticas van a ser las que más van a permitir tener grandes difusiones. Por lo tanto, lo que se hace con esta reducción presupuestaria es reasignar el presupuesto para poder financiar otros ítems, ¿ya? Después tenemos la Secretaría de Comunicaciones. En la práctica no tiene reducción presupuestaria. El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación, que es muy importante para todos ustedes, así lo han hecho saber muchas veces, también en la práctica mantiene el mismo monto para transferencias a terceros. Eso es lo que dejar súper claro. Y hay una reducción de 32 millones de pesos, un poquito más de eso, ¿ya? Pero que no es de la reducción de transferencias a los medios de comunicación, sino que es una reducción que nace de también probablemente la imposibilidad de poder desarrollar aquellas labores de difusión, por ejemplo, de panfletería, qué sé yo, pendones, etcétera, y de poder acceder a cóctel o ceremonias de entrega del fondo. Ya es muy poco probable que produzcamos los procesos de entrega de la parte de producción. Claro, todo lo que estábamos un poco acostumbrados, porque vemos poco probable que se desarrolle. No se van a andar con gente. Claro. No significa que no exista la ceremonia, que no se hagan ceremonias, que no se hagan actividades donde podamos, a través de un pequeño grupo representativo, representar la entrega del fondo al resto de las personas que se lo adjudicaron, porque para muchos de ellos es muy importante. Pero creemos que ahí, por la experiencia de este año, se va a reducir ese gasto. Yo quisiera aquí. Diputado Sí. Leopoldo Pérez. Por su intermedio, presidente, al subsecretario, para que quede claro y en acta, digamos, o sea, la reducción va por la parte producción, como digo yo, de la parafernalia, de la entrega, de la difusión, pero no se afecta el monto ingresado. ¿Cuánto sería el monto? Bueno, creo que sea los 2.161 menos los 32, o sea, tiene que haber la última línea de transferencia, la de abajo. O sea, crece incluso 721 millones, ¿no? ¿Eso? O 721 pesos. Ya, o sea, prácticamente queda igual, no se toca la plata del fondo, que eso es importante. Diputado, mire, si usted me permite, en la página 16, donde ya analizamos el fondo de medios, si usted se fija, en la última línea está lo que se transfiere directamente a las personas, a las organizaciones, y si usted se fija, el gasto de reducción está, cuando dice gastos de personal y bienes de servicio y consumo, está en ese ítem. O sea, los 33 millones de pesos se reducen de el gasto de personal o del gasto operacional, por decirlo así, no de la transferencia. Yo quisiera aquí, presidente, así como hemos sido críticos, y este es uno de los temas que usted estuvo conmigo, el diputado Leopoldo Pérez, hace años dimos la batalla por crear este fondo y lo hemos ido incrementando. Claro, ahora las circunstancias son distintas, pero al menos, como dice el diputado Pérez, no se toca, que es homologado, o sea, no lo vamos a poder subir. Todos los años lo hemos subido en 150, 200 millones, pero aquí la rebaja que debió haber venido al menos no viene. Por lo tanto, es un tema que aquí prácticamente esta subcomisión siempre lo ha potenciado, de aquí hemos sacado los incrementos, los oficios. Y yo quiero agradecer, también hay que ser justo, en que una de las grandes peleas que dimos, y ustedes se acordarán, es que se hacía todo a fin de año. No tenía ningún sentido tener toda la plata del año por allá por septiembre, octubre, hacían la licitación, etcétera. Y de hecho, en 2018 a julio tenían un 4%, en 2019 un 65%,
y ahora casi un 90, un 100% el 2020. O sea, hemos logrado anticipar, ¿no es cierto?, darle las gracias, que ya logramos, ¿no es cierto?, la idea final es que ojalá sea en el primer semestre, que en julio ya esté todo, pero ya hemos logrado avanzar de un 4% a un 90%, o sea, felicitar en el sentido que se recibió las recomendaciones que aquí constantemente hemos estado haciendo en anticipar, así que en eso, muy bien, señor subsecretario. Sí, y yo quiero darles mérito a ustedes porque la verdad es que fue un requerimiento que nos hicieron ustedes, tuvimos un pequeño intercambio de ideas y la verdad es que nos planteamos el desafío y logramos hacer la ejecución, lo que permite ordenar el proceso completo, porque siempre queda rendición dentro de un año calendario y además permite que los medios se planifiquen mejor respecto a sus gastos. Y en este año en particular, que ha sido un año muy complejo para ellos, pudimos llegar con mayores facilidades, o sea, no les pedimos documentación, abrimos líneas de financiamiento, les permitimos gastar hasta el 100% en honorarios, etcétera. Aunque ampliamos el plazo de postulación, financiamos los proyectos antes. Fue un tremendo esfuerzo y hoy felicitar al equipo también, porque aquí hay muchos funcionarios que trabajan, sacan la mugre y gracias a ellos pudimos sacarlo adelante. Pero es efectivamente idea de esta comisión representada por usted, o sea, diputado. Volviendo a lo que les estaba planteando, pasamos entonces, vamos a profundizar un poco lo que ocurre en el fondo más adelante. Plantearles que la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, queda presupuestariamente prácticamente igual, tiene una pequeña reducción presupuestaria, ¿ya? En el caso de el seguimiento de políticas públicas y gestión institucional, la cuenta también queda en cero respecto a reducción presupuestaria del año anterior, equivalente a 970.859.000 pesos para este año, lo mismo del año anterior. En el caso del Fondo de Medio de Comunicación, que ya lo habíamos revisado, quiero destacar algunos temas que son relevantes. Yendo al gráfico de la página, o sea, yendo al esquema de la página 18, uno puede ver efectivamente que paulatinamente hemos ido cada año aumentando, reduciendo el plazo de transferencia de fondos a las organizaciones. Es muy relevante. Y siempre quedan algunas transferencias, algunos convenios que cuesta firmar porque, sobre todo este año, las organizaciones o los medios de comunicación tuvieron algún pequeño problema. Porque al final cuando se firma el convenio sí le exigimos los papeles que la ley exige, ¿no es cierto? Y así todos llegamos al 31 de agosto con el 100% de transferencia efectuada, ¿ya? Eso quería destacar. El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público efectivamente tuvo una reducción presupuestaria el año 2020 y vamos a mantener esa reducción presupuestaria para el año 2021. Y yo les voy a explicar por qué. Porque también vemos difícil, por ejemplo, que proyectos a clubes de adulto mayor sean financiados durante el primer semestre del próximo año, que es el plazo que nos hemos impuesto para poder ejecutar los proyectos, ¿ya? Lo que sí quería dejar abierto es que eso no significa que si las condiciones cambian, nosotros también podamos ver la posibilidad de trabajar sobre el fondo. Y lo podemos discutir, ¿no es cierto?, el próximo año cuando se produzca la ejecución nueva. Se los quería plantear de esa forma. Pero es poco probable que algunos fondos o líneas de financiamiento se produzcan en proyectos comunitarios el próximo año. Entonces, mantenemos esa restricción, que no es muy importante, permitió financiar un número importante de proyectos ¿por qué lo planteo de esta manera? Porque si nosotros financiamos un proyecto que no es ejecutable en la práctica, ¿ya? Después yo tengo que requerir a través del Consejo Comercial del Estado la devolución de los fondos, porque eventualmente el medio, o sea, la organización no es capaz de entregar los medios de verificación y cumplir con el objetivo para el cual planteó. Y esa organización entra en un conflicto con el Estado, no es susceptible de recibir fondos en un futuro. Entonces, si yo pongo una línea de financiamiento donde sé que esa organización no va a ser capaz de efectuar el proyecto y presentar los medios de verificación correspondientes, ¿no es cierto?, estoy cometiendo un error porque les estoy diciendo postule, pero después yo sé que no van a poder llevarlo adelante. Entonces, nuestra mirada es que durante el primer semestre del próximo año es poco probable que ese tipo de fondos se pueda ejecutar, ¿ya? Sin desmedro de eso, nosotros estamos dispuestos al próximo año reevaluarlo si las condiciones cambian, ¿ah? Eso es el planteamiento general.
Claro, ahí cambia todo porque podemos normalizar muchos procesos. ¿Ya? Eso respecto al subtítulo 24. Oiga, y nos pasó a nosotros en un proyecto nacional este año, tuvimos que llamar a una organización y decirle, lamentablemente, no podemos adjudicarle, porque usted va a trabajar en 3 colegios municipales de 2 comunas de la zona sur de la región metropolitana, y los colegios no van a funcionar. Sería bueno eso que hicieron ahí en forma particular, presidente, para que se entienda. Ministro, buenas tardes. Sería bueno si lo tienen relativamente individualizado, o por comuna o por provincia, ya avisar ya sea a los alcaldes que corresponda o al CEREMI correspondiente, para que den información, para que después no se sorprendan cuando yo tenía presentado un proyecto y 2 días antes me dicen no puedo, entonces con tiempo, oye mira, esta es la circunstancia, por Claro. esto no lo estamos haciendo. O sea, sería bueno traspasar información para que, para que lo sepan. Muy buena votación, diputado, pero lo que pasa es que efectivamente lo que nos ocurrió, que es frente a la contingencia, en la asignación de un recurso, decirle, mire, ¿sabe qué? La verdad es que usted no va a poder cumplir con lo que usted me dijo. ¿Ah? Entonces, como no va a cumplir con lo que usted me dijo, yo voy a tener que eventualmente requerir los recursos que le estoy transfiriendo después a través de una demanda judicial, si usted no me los devuelve. Entonces, al aprobar la reducción presupuestaria a ustedes en la subcomisión, nos permite a nosotros decir, ¿saben qué? Miren, esta línea de financiamiento el próximo año exactamente no estarán tanto en nuestra página web, en cabo en la seremía, etcétera. Entonces, las personas saben a qué atenerse de forma previa porque hay la imposibilidad. Sin desmedro de eso, y lo conversamos con el ministro, al cual le voy a ceder la palabra en este momento, nosotros estamos dispuestos a reevaluar las circunstancias el próximo año. Sé que, como dijo el diputado Leopoldo Pérez, las circunstancias son más favorables, ¿ya? O sea, hay una vacuna, qué sé yo, está dando los adultos mayores por la reducción del fondo de fortalecimiento. En el caso del FOI también vamos a dar formalmente la bienvenida al ministro Jaime Gregorio, ex colega nuestro y flamante ministro, y le contamos que en este momento el subsecretario, sabemos que usted está con un problema de vocería, se haya alargado, está exponiéndonos el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado, senador. Lamento haberme atrasado, efectivamente estaba en una actividad por el plebiscito. Entonces era relevante poder hacerla. La lámina siguiente, esa, si se recuerdan bien los señores parlamentarios, cuando hace algún tiempo atrás nosotros vinimos a exponer sobre el avance de la ejecución del Fondo de Fortalecimiento, les decíamos que aparecía que estaba más bajo que lo normal, en particular, y que nosotros íbamos a cumplir en una fecha determinada. Ya se lo habíamos mostrado nosotros en que en julio del 2020, cuando le presentamos, estaba en 0, pero les dijimos que a pocos días después de nuestra presentación iba a estar al 100, y eso es lo que les quise traer, que el Fondo de Fortalecimiento tiene una ejecución al 30 de septiembre del año 2020 de un 100%. La única razón por la cual nos demoramos un poco más con respecto, por ejemplo, a lo que había sido julio del año 2019, es por la circunstancia que le estaba explicando el subsecretario, es decir, que dado la pandemia, los tiempos de postulación y por tanto de adjudicación fueron más largos, entonces nos demoramos un poco más luego después en ejecutarlo. Sin embargo, redujimos muchísimo los tiempos en los cuales se evaluaban estos mismos proyectos para que las personas pudiesen tener lo antes que podían, digamos, sus propios recursos. Si lo comparan con julio del año 2018, el proceso de entrega, digamos, era completamente distinta, y entonces a septiembre ya tenemos el 100% ejecutado. Le habíamos recién, antes que usted llegara, felicitado, así como hemos sido críticos, y este es uno de los temas que usted sabe, cuando era parlamentario, que más hemos peleado en esta comisión, felicitarle, y quizás dejarle ahora la tarea, si es que dentro de las circunstancias se puede, si ya estamos en agosto, echémosle un mes antes y tratemos. Lo ideal es llegar algún minuto al primer semestre, a julio, que esté, para que esté los medios se programen, tienen todo el periodo, antes era septiembre, noviembre, sí. O sea, hemos progresado muchísimo,
Pero quizás, si las circunstancias lo permiten, porque si no están los problemas, las postulaciones, quizás adelantar otro poquito más el 31 de agosto, a lo mejor meterlo al 31 de julio, si es viable. Yo creo que podría ser perfectamente viable. Había una primera experiencia que no sabíamos cómo iba a funcionar en términos de las postulaciones que tenían que ser online, algunas también siguen siendo físicas, entonces hay un aprendizaje por parte de nosotros, así como también de parte de la ciudadanía que postula estos fondos, y en una segunda etapa podríamos tratar de hacer el máximo esfuerzo por acotar esos tiempos, sobre todo que es en la adjudicación, pero eso implicaría así también reducir algún tiempo de ya sea publicidad del mismo fondo o de los tiempos en que se puede postular. Entonces hay que hacer un buen equilibrio en que las personas puedan efectivamente postular a ellos en un tiempo adecuado, dada la contingencia de la pandemia que lamentablemente durante el primer trimestre más del próximo año va a seguir igual que es cuando empiezan las postulaciones del mismo, pero es un punto que nosotros tomamos de todas maneras. Además, ministro, permiso, presidente, el otro año hay elecciones, octubre, entonces si tú lo haces muy cerquita, te van a acusar de qué, de que le asignaste a ciertas regiones o a ciertas más, porque ahí tenés tu candidato, tenés más o qué sé yo, entonces si tú anticipas un poquito más, 2 o 3 meses antes de las elecciones te quedáis libre de interpretaciones, porque eso va a pasar, que por qué, ¿no es cierto?, no le den nada a Magallanes, entonces el senador Bianchi va a decir cómo va a ser. Entonces, si lo hace un poco antes, lo despolitiza un poco, porque para mí esto es para todo, o sea, no debiera ser politizado en lo que ayuda a los locales. Es una muy buena propuesta, nosotros lo vamos a tener en consideración ahora cuando se hagan las nuevas bases para tratar de que se ate. Por supuesto, podemos también pedirle. La página siguiente, la página 22, tiene que ver con el presupuesto del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, en donde, como ustedes ven, la mayor parte de la reducción tiene que ver con bienes y servicios de consumo, así como ha sido en la explicación para las otras partidas. Había muchos aspectos que hace este observatorio que son temas presenciales, en donde, por ejemplo, se hacían actividades que tenían un coffee break o que tenían el gasto de tener que trasladar a un orador a regiones y, por tanto, el gasto en alojamiento y etcétera, viático y todas esas cosas, por supuesto, ahora están cortadas porque son la mayor parte de las capacitaciones o todas las capacitaciones son online. Entonces, eso nos hace reducir este mayor costo en personal y bienes y servicios de consumo. Con respecto al portal único de fondos concursables, que es la página que sigue a continuación, este es un punto que a nosotros nos gustaría también pedirles después a los señores parlamentarios que nos ayudaran a difundirlo más. Hoy día el portal de fondos concursables, fondos.gov.cl, tiene 26 fondos concursables que están disponibles en un único portal. Todavía nos falta el incorporar a otros fondos que pueden ser un poquito más emblemáticos, pero nosotros tomamos la decisión de que queremos lanzarlo con mucha más fuerza durante el próximo año, de manera que los ciudadanos, así como también las agrupaciones y otros, puedan encontrar todos los fondos disponibles en una sola página web, como una ventanilla única para que puedan postular a cada uno de los fondos. Esto implicaba un trabajo con cada uno de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de las Culturas y las Artes, porque son muchos programas distintos que son fondos concursables. Pero si quiere podemos hablar después sobre la clave única. Una ventaja que tiene eso es que tiene un sistema de seguridad que se llama hash en el término técnico, que es básicamente que cuando uno ingresa una clave, después sale hay un algoritmo que transforma el password de cada uno de nosotros en una cantidad de caracteres que no tiene cómo revertirse. Y que la única manera de poder igualar esa cantidad de caracteres es ir probando. Y por tanto es lo que se llama por fuerza bruta. Entonces no hubo acceso a los passwords de las personas de clave única porque sería imposible, tener que replicar ese mismo string que le llaman, que es esa misma cadena de caracteres que son en alta, baja, números, etcétera, símbolos. Y la única manera de hacerla es creando como otro algoritmo que vaya probando una y otra vez. Pero como son tantas, infinitas las posibilidades, pero más allá de eso hay un tema... Pero eso es muy interesante, no está aquí, pero mucha gente nos ha llamado, yo creo que a muchos, oiga, diputado, ¿qué hago con mi clave única? Sí. O sea, eso está confirmado, o sea, en teoría no debió haber afectado la... No. Porque eso hoy día es una noticia muy interesante, porque hay mucha gente que está diciendo, me cambio, ¿qué hago? Lo que sí ocurre, diputado, es que como se pudo haber accedido a esto, eventualmente, a través de esta fuerza bruta que se llama, que ir probando, uno podría sacar una clave.
claro, se demoraría mucho tiempo, implicaría muchas pruebas. Y precisamente por ello es que hoy día si una persona accede al sitio de clave única, le pide que actualice la clave, como se hace en muchos otros sitios que tienen alta seguridad. Por supuesto, entonces si acceden a el sitio de clave única les va a pedir que la modifiquen, pero no es que hayan accedido, digamos, a su password, porque no existe una planilla que diga Jaime Belolio, root X, password X. Eso se hacía hace mucho tiempo atrás, que era como en texto plano, eso hoy día no existe, pero por supuesto que esto es materia de la investigación penal que se está haciendo por parte de la Fiscalía de quienes accedieron a esta de forma ilegal. Pero en este portal único, lo que nosotros estamos mostrando acá es que al aumentar la cantidad de fondos que ingresan a este portal único de fondos, se necesita también más que personal, tiene que ver con servidores. Es más bien infraestructura. No es cantidad de personas, sino que es más bien infraestructura. También puede ser un poquito más de personas, pero de infraestructura, y nuestra idea es que esté disponible con la mayor transparencia para absolutamente todas las personas el poder postular a los distintos fondos del Estado. En la página siguiente vemos que hay en adquisición de activos no financieros, el único cambio relevante tiene que ver con equipos informáticos, y de esos equipos informáticos son algunos de ellos computadores, pero sobre todo también son de distribución de red. Los equipos de red en el Ministerio, así como también en otras oficinas del Estado, son un poco antiguos, y esto implica que, por ejemplo, la banda ancha que tiene el Ministerio no tiene, y perdón que ponga en la parte más técnica, no tiene un switch, es decir, es como que todos estuvieran conectados exactamente a la misma red, al mismo tubo, a la misma tubería, y por tanto si se conectan los computadores simultáneamente, hay uno que de repente se queda sin conexión, cosa que me pasa hoy día. Yo a veces estoy haciendo un Zoom y de repente me dice conexión inestable, cuando tenemos contratada una banda ancha que es muy importante. Entonces, la manera en la cual eso se regula es a través de un switch más moderno que permite que haya una conexión estable a partir de todos los computadores y no una carga muy grande en uno y muy débil en otras, que es una cuestión que tienen, por supuesto, los medios de comunicación y que tienen hoy día también los sistemas como el de la Cámara de Diputados y del Senado. Entonces, a muchas personas les pasan sus hogares, como dice el senador, en estos Zoom. Me pasaba a mí también mientras era diputado. Claro, mis hijos se ponían a conectarse por sus clases, después también por el Fortnite y otro, y eso consume mucha internet, y al consumir mucho internet obviamente baja la banda de ancha disponible para otros. Entonces, lo que permite este equipo informático, que son más bien de infraestructura de banda ancha, es que permite distribuir de mucho mejor manera, digamos, esa banda para que sea más estable. Ahí hay una disminución, ministro, presidente, por su intermedio, ya que me lo decía en forma privada el subsecretario, pero la disminución de vehículos, no le toca reemplazo al vehículo al subsecretario, entonces por el próximo año no va a estar... El mío es viejo, Sí, los vehículos nuestros efectivamente tienen harto tiempo, pero no estamos en condiciones en ningún caso de tener que comprarlos de nuevo. Ahí hay una disputa quizás que es más larga. Yo sé que usted, diputado, alguna vez lo ha mencionado sobre, por ejemplo, la posibilidad de que el Estado, en vez de tener que adquirir vehículos, lo que puede hacer es arrendar vehículos, que podría ser una fórmula más barata por el tema de mantención y después de tener que rehacerlo. En este caso contempla la adquisición de un solo vehículo que es para la región de Tarapacá. Y ya vamos terminando, y la página 25 es el servicio de la deuda. Nosotros tenemos una deuda que, como le explicábamos también en la ejecución, que es por el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue otorgado el año 2005, precisamente también con equipos informáticos, y que termina el año 2026. En ese momento eran servidores y base de datos. Sí, era un préstamo largo, pero que también tenía una consultoría, no era solamente infraestructura, sino también una consultoría, y se cancelan 2 cuotas al año que son $241.000. Y esto en verdad, si bien está puesto en nuestro presupuesto, pasa de forma directa, digamos, por la DIPRES, como es el caso de todo este servicio de deuda frente a organismos internacionales. Y eso es cuanto tengo que Había una pregunta que le quería hacer al diputado presentarles.
planteada. Es cómo se va a financiar los gastos que va a originar los resultados del plebiscito, digamos, dónde van a estar, dónde van a estar reflejados, digamos, Porque esos aquí gastos. nos decían que sí está la parte de difusión, digamos, del proceso. Pero yo me acordaba, y después el diputado Leopoldo Pérez Mercader Cano, que en algún minuto, como miembro del comité de la Cámara, estábamos conversando, ¿no es cierto?, con la autoridad de gobierno en términos de, con Hacienda, de que incluso haber aprovechado este mismo Congreso, un edificio nuestro, darle todo el servicio con nuestra gente, etcétera. Después me decía que parece que se quedó allá en la Alameda, en el antiguo sede del Congreso. Y esa parte que no la veía, me decía el secretario que usted no, este ministerio no, ¿quién es el que va a financiar el proceso, el arrendar el edificio, el seguir los constituyentes, el sueldo, las reuniones, todas esas cosas? Es el Ministerio de Hacienda el que está encargado de hacer esas transferencias, así es. Esto no es algo que quedó con ese nivel de detalle, digamos, en la reforma constitucional ni en la reforma de la LOC, sino que decía más bien que el gobierno debe prestar, ¿no?, el financiamiento para el lugar y para las secretarías técnicas y otros. Entonces es el Ministerio de Hacienda el que traspasa finalmente, los digamos, recursos. Pero ¿y quién va a controlar que el sistema esté? O sea, ¿quién toma el mando? Una cosa es pasar la plata, sí, pero otra es tomar el mando durante todo el año de la gestión, de que eso funcione y todo eso. ¿En qué ministerio? Yo lo voy a averiguar con mayor exactitud, Sí, pues decía yo que estaba diputado. en la Cámara de Diputados, estaba un poco negociando y viendo, pero yo pensé que era este ministerio, no es el suyo. Entonces. No, efectivamente hay una propuesta por parte de la Cámara de Diputados de ser ellos los administradores, digamos, dados los controles que tienen y otros, pero quien hace el traspaso finalmente de los recursos por parte del Estado es el Ministerio de Hacienda. Y ese otro como grado de control, quien está más avanzado en la propuesta es efectivamente la Cámara de Diputados, porque también son 155, que teóricamente sería una de las alternativas de la convención, digamos. Así que tiene sentido y eso es parte también de la discusión que tiene que darse posterior al resultado del plebiscito. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra al señor parlamentario, senador Bianchi. Breve, presidente, porque efectivamente, bueno, vamos a aprobar el presupuesto del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, pero ¿ustedes tienen previsto qué porcentaje más o menos de los fondos concursables van a poder llevarse a cabo? Es decir, porque no tengo duda que va a haber una menor participación y por lo tanto ustedes deben tener previsto qué porcentaje aproximado es el que realmente se va a llevar efecto y lo que no. Gracias. Gracias, senador. Ministro. Gracias, presidente. Nosotros, el porcentaje que hoy día se rebajó es lo que nosotros esperamos que se ejecute en un 100%. Exactamente, o sea, lo que está en el presupuesto, nosotros esperamos que sea un 100% de ejecución y por ello es que hay una disminución de esos programas que eran difícilmente implementables dado el contexto de pandemia, es decir, aquellos que implicaban relaciones interregionales o que tenían que ejecutarse en colegios o cuestiones así. Esa obviamente las disminuimos y como decía el subsecretario justo antes que yo entrara, con la posibilidad de revertirlo en caso de que, por ejemplo, entiendo que fue el diputado Pérez que decía qué ocurre si es que tenemos una vacuna que efectivamente nos produce esa inmunidad que todos estamos esperando. Bueno, por supuesto que estamos disponibles a hacer el reacomodo de aquello, pero nosotros esperamos ejecutar el 100% de ambos fondos que nosotros presentamos en el presupuesto. O sea, Diputado presidente, en términos genéricos, si sacamos lo que hemos comentado, ¿no es cierto? En el fondo son la DOS y fortalecimiento de organizaciones. Básicamente ahí están las rebajas fuertes. El resto del presupuesto es similar al que tenemos ahora y no hay mayores modificaciones. Es mi interpretación genérica de... Efectivamente, yo creo que es un buen resumen. Por supuesto que cuando nosotros nos tocan las reuniones con DIPRES también lo lloramos otros fondos, digamos, pero efectivamente es así como usted dice en términos generales. No, espérate, aprovechemos lo que dijo. Me gusta que le salió la beta parlamentaria al señor ministro, presidente. Nosotros le hemos hecho otros requerimientos a la DIPRES. Me gustaría que los conociéramos, si los puedes publicitar.
Yo sé como ministro es más complicado, pero como diputado nos puede, a lo mejor lo podemos ayudar. Si tienen base, podemos ayudarlo a lo mejor. No, el punto, presidente, es que por supuesto que a todos los ministerios les gustaría tener un crecimiento de acuerdo a cuáles son sus fines. El Ministerio de Secretaría General de Gobierno tiene estos fondos, por un lado más la DOS, que son aquellos que le llegan como al destinatario final de forma más directa. Sin embargo, obviamente que nos gustaría poder tener un mayor espacio para hacer más campañas de interés público y otro. Pero son obviamente las priorizaciones que requiere el gobierno y como bien usted sabe, este es un presupuesto que va a estar enfocado en aquellas cuestiones que son las más urgentes, dada el contexto de la pandemia y particularmente del empleo. Así que nosotros, por supuesto, que aceptamos completamente, digamos, lo que está indicado por el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Y como bien usted resumía, las disminuciones se deben más bien al contexto de la pandemia y aquellos fondos que no podrían ejecutarse dadas las condiciones en que estamos. Pero si esas cambian, por supuesto que nos gustaría también poder cambiarlas. Más esos otros gastos que si bien no eran superfluos, sí hoy día, de nuevo en este contexto, y especialmente en un presupuesto que tiene que ser más acotado, no es necesario tener que volver a ocuparlos. En que habían viáticos, en que había pago de personas que tenían que viajar a uno u otro, estas ceremonias que a veces se hacen, renovación de mobiliario, elaboración de vehículos y otro que, por supuesto, ninguna de esas cosas, dado el contexto en el que estamos hoy día, se justifica. Y, presidente, respecto que no hemos comentado, que lo he visto en general, respecto a personal, básicamente mantienen la misma dotación. No hay mayores comentarios, digamos, de que vamos a aumentar, disminuir, echar. Veo que tampoco tienen la mayoría, y esto hay que destacarlo en este ministerio, que tampoco nos pasa en otro, que casi no tienes honorario, o sea, la mayoría está planta y contrata. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, veo que no hay efecto en la parte personal, salvo que hay algún otro comentario que nos tocamos un poquito en la parte personal, presidente. Efectivamente, como usted dice, hay una reducción que es como la que se hizo general, digamos, para todas las otras partidas, pero nosotros lo que esperamos es no tener que despedir a ningún funcionario. Nuestra lógica es trabajar con los equipos que hoy día tenemos, especialmente con aquellos que son funcionarios públicos muy dedicados, que llevan mucha experiencia trabajando en nuestro ministerio. Y esa ha sido además mi lógica desde que asumí como ministro. Gracias, ministro. Yo voy a repetir una preocupación que se lo manifestamos en la ejecución presupuestaria respecto a que, estoy hablando del fondo medio, lo que llega a las regiones. Y ahí lo conversamos con usted, de que ojalá no quede una parte, digamos, en agencias de publicidad, en otro organismo intermedio y que le quita recursos a las regiones, o de aquí se pautea en qué medios, porque esa siempre es la queja de las pequeñas radios regionales, y estoy hablando de las radios comunales, digamos, porque eso es mucho más importante incluso que las regionales, que son relativamente pocas, y tienen mucho más espalda, por decirlo en una forma, digamos, más grotesca, digamos, pero en el fondo las radios comunales viven de la publicidad. Y realmente siempre esa es la preocupación de ellos, la queja de ellos cuando nos paran en el distrito, de que cómo ven a veces grandes medios que están llevándose recursos del Estado, digamos, en dar a conocer sus programas. Y ahí nuevamente le reiteramos cómo poder avanzar en eso y que efectivamente sientan las radios comunales que están llegando recursos del Ministerio de Secretaría General de la Gobierno. El punto que usted toca, diputado, es muy importante. Primero, nosotros tenemos una obligación legal de que el 40% de nuestra publicidad esté en regiones. Nosotros estamos cumpliendo eso por encima. De hecho, ya estamos este año terminando en un 46%. Yo sé que eso le gustó al diputado Lorenzini la vez pasada que lo dije. Así que nosotros vamos a tratar de mantenernos, digamos, en ese nivel y ojalá poder... y hoy día nosotros estamos limitados en la difusión, obviamente por el convenio marco, así como también por la licitación y las compras públicas, ¿cierto? Lo cual a veces nos impide poder hacer de forma más directa la compra, digamos, hacia radios locales sin que tengan que pasar por esta agencia de medios. Y la agencia de medios, que es
parte de lo que ocurre en la industria, cobran un porcentaje, una bonificación que le llaman. Entonces, una cosa es que nos cobran a nosotros, pero otra cosa es la bonificación que le cobran a cada una de las radios, más algunas otras asociaciones radiales. Lo que hacen también es cobrar algunos costos de administración y otros, que se pueden justificar quizás con otro tipo de proveedores. Porque cuando hay una empresa grande, por ejemplo, que contrata una red de radios o una red de medios, esa red de medios le paga lo más rápido posible, digamos, a las radios, pero le cobra un fee por hacer eso, como un fee de administración. Claro, pero también tiene un costo financiero, digamos, para esa misma asociación, porque en el fondo después le van a pagar a ellos a 60 días y otro, pero nosotros como ministerio pagamos absolutamente todo a 30 días. Y por tanto, ese fee no se justifica igual como el que podría justificarse con una agencia normal, digamos, o alguien que haga mucha publicidad, un retailer, lo que fuera. Nosotros tenemos en eso un cumplimiento de que nuestras facturas se pagan a 30 días. Y estamos interesados en ver el mejor mecanismo para que llegue la mayor cantidad de dinero a radios, a los medios locales. Habría que hacer una modificación ahí en compras públicas, así como también con la Contraloría, pero le cuento que justo nosotros el día de ayer tuvimos una reunión para tratar de hacer un camino de esa forma. ¿Por qué? Porque básicamente nos permite que lleguen más recursos hacia las radios, sobre todo las locales y más pequeñas, y en segundo lugar permite sacarle mucho mejor rendimiento a la inversión en publicidad que hace el Estado. Yo creo que es un buen tema. Nosotros no somos, en términos como globales, hacemos una inversión publicitaria que es menor a la que hacen otro tipo de agencia o de compañía. Sin embargo, como es dinero público, tiene que ser especialmente bien rentable y que llegue hacia las personas que nosotros queremos que llegue. Entonces, que pase por muchos intermediarios al final nos aleja de esa posibilidad. Así que vamos a tratar de hacer también una propuesta, y si requiere de algún tipo de modificación, por ejemplo en Contraloría o en compras públicas, por supuesto que les vamos a solicitar su ayuda. Gracias. Compras públicas depende de Hacienda. Senador Bianchi. Una propuesta, ¿por qué no mandamos un oficio tanto a Hacienda como a Contraloría? Un poco pidiendo que estudien este tema y vean las alternativas legales de poder, en este específico, el fondo de medio, los 1.600, que puedan saltarse, ¿no es cierto?, cuando sea posible un intermediario, o sea, hacer ya desde esta comisión una petición. No sé si les parece. Por eso, mandar un oficio nosotros pudiéndolo. Sí, esto es con la compra de publicidad, no con el fondo de medio. El fondo de medio va directo. Esto es más bien para la compra de publicidad a título del Estado. Son cosas distintas. Nosotros en las nuevas licitaciones, por ejemplo, comenzamos a poner una exigencia en la licitación pública de que no podía cobrarse una bonificación extraordinaria al medio que participaba de esa licitación. Entonces ya comenzamos a hacer eso, y eso nos permite poder tener una mejor negociación con respecto a las tarifas. Lo que ocurre es que hay algunas agrupaciones que, como llegan a, por ejemplo, más radios y otros, cobran un porcentaje muy importante que en algunos casos puede llegar hasta el 45%. Y eso, exactamente. Y eso al final perjudica gravemente, sobre todo a las radios locales más pequeñas. Las que son las más grandes, por supuesto, tienen mucha más espalda financiera, pero las que son más pequeñas no. Sí, gracias, presidente y ministro. Mire, yo quiero sacarle un poco el presupuesto, pero me interesa esto porque creo que es una discusión necesaria, y yo, escuchando atentamente delante del subsecretario, me pareció interesante cuando él hacía ver la misión institucional que tiene este ministerio. Yo le quiero hacer una pregunta por su intermedio, presidente. ¿Cómo va a ser esta relación del ministerio teniendo una realidad distinta a partir del próximo año con la elección de los gobernadores? Porque claramente esta misión tiene que cambiar, tiene que tener visiones distintas para poder conversar con un ente absolutamente distinto al que tenemos hoy día. Mantenemos el carácter de Estado unitario, pero van a haber, ¿no es cierto?, no solo traspasos de competencia, sino que va a haber autoridades que pueden ser de distintos signos políticos, y aquí no puede quedar afectada la comunidad, la ciudadanía, las organizaciones por esa situación puntual. Entonces, este es uno de los temas que está centralizado y que claramente, como es una misión del gobierno y de este ministerio, va a ser muy difícil descentralizarlo. Más bien, yo creo que hay que mantenerlo centralizado.
El tema es cómo va a ser eso. ¿Ustedes tienen alguna visión de cómo eso se va a aplicar, cómo va a bajar para poder seguir conversando con estas organizaciones, con estas instituciones, que ellos van a tener probablemente una mirada mucho más territorial con su primera autoridad gobernadora o gobernador, y por lo tanto las políticas nacionales puede que no lleguen a lo que es lo local, lo regional? Entonces, ese tema a mí me interesa muchísimo. Y solo agregar que con respecto a la discusión que decía nuestro querido amigo diputado Lorenzini, yo creo que lo que hay que hacer es establecer un máximo de porcentaje. Punto. O sea, hoy día no solo se lleva el 45, es mucho más. Yo no quiero meterme en esto porque la verdad es que es una discusión que no... Pero solo establecer que una de las formas de regular esto es establecer a todas estas instituciones, agencias de publicidad, un máximo a cobrar, porque es absolutamente excesivo, abusivo, y se lleva más del 50% de los fondos en el caso de las campañas publicitarias. Entonces, con eso se regula, y eso tiene que haber obviamente una supervigilancia. Pero me interesa la primera consulta, presidente, por su intermedio, ministro, para conocer cuál es la visión que ustedes tienen y cómo van a bajar esta conversación con la misión institucional que ustedes tienen como ministerio. Ministro. Gracias, presidente. Dos cosas. Por supuesto que nosotros tenemos que también adaptarnos a esta nueva institucionalidad que va a crearse, que son los gobernadores regionales. Sin embargo, nosotros tenemos ceremis de gobierno que están instalados en cada una de las regiones, que son los que nos permiten hacer una bajada local hacia las distintas campañas del gobierno. Nosotros, en el fondo, uno podría decir que la SECOM es como una agencia de publicidad del Estado, en donde las distintas campañas que se hacen en los distintos ministerios, pero que las diseñan ellos. Ellos tienen una lógica, tienen una mirada que muchas veces es nacional, pero otras veces es perfectamente local. Y entonces ahí es donde nosotros ayudamos en la creatividad y se tienen que hacer estas licitaciones de la agencia creativa, que es distinta a la de la agencia de medios. Muchas veces las agencias creativas tienen media partners, que le llaman, que son estas agencias de medios que a su vez tienen una cantidad de radios, una cantidad de diarios, de medios digitales y de televisión, y entonces ahí es donde empieza la inversión que va, llamémoslo así, a la agencia creativa, después es distinta o empieza a cortarse un pedazo hacia la agencia de medios, después finalmente le llega a la radio y que podría implicar una menor cantidad de difusión de ciertas materias que son importantes. Uno de los roles que por supuesto cumplen las agencias de medios son el entregar medios de verificación, ¿no? De que efectivamente la inversión que uno hace se pasan, digamos, en los distintos lugares y otros. Entonces no quiero decir con esto que no cumplan un rol, lo cumplen. Pero sí es importante para nosotros hacer esa bajada local. Nosotros hoy día la hacemos a través de los CRMs de gobierno y en el futuro con los nuevos gobernadores regionales, por supuesto que también nos interesa esa vinculación. Le pongo un solo ejemplo. Hoy día el fondo de medios, el 10% del fondo de medios es para la región metropolitana y el 90% del fondo de medios es para regiones distintas de la región metropolitana. Y una de las cosas que conversamos ahí con el intendente de la región metropolitana es que el mismo GORE podía ayudar a complementar. Pero ahí nos dimos cuenta también de una cosa, que es que el GORE no le puede transferir dinero a el fondo de medios. A pesar de que hay algunas... en otros lugares se permitió que se hicieran transferencias al Ministerio de Agricultura a raíz de, por ejemplo, los incendios forestales y otros. Yo creo que también es razonable el poder pensar a futuro en que los gobiernos regionales puedan hacer una transferencia a este fondo de medios, no otros fondos que tengan que ver con nosotros, no, eso, solamente para eso, porque va... Exacto, fondo de medios regional. El fondo de medios de nosotros es regional, entonces es complementar para que en esas regiones en específico también pueda haber un mayor aporte a lo local. Eso es una cuestión que a nosotros sí nos gustaría explorar, pero nuestra bajada también hoy día la hacemos, como decía, con los CRMs de gobierno, que por supuesto también tienen que replicar, digamos, parte de lo que me toca hacer a mí, pero también ayudan y cooperan con los otros CRMs y tienen una vinculación permanente, digamos, con el gobierno regional. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. No, muy breve, quizás, ¿cómo podemos ayudar a lo que decía el senador Bianchi en términos de que poner este tope? O sea, aquí en una comisión, ¿no es cierto? Nosotros podemos enviar oficio, qué sé yo, ¿a quién podemos hacer influencia con nuestra opinión, que es unánime, de ayudar en ese tema, presidente? No sé cómo pudiéramos...
Subsecretario. Si me permite, presidente, que el subsecretario pueda contestar. Presidente, diputado, mire, como le planteaba el ministro, la verdad es que desde hace bastante tiempo me viene planteando distintas alternativas y analizando este tema. Ayer tuve una reunión extensa, sobre todo analizando el Premio Nobel de Economía, que nos dio una cátedra de por qué la estrategia de negociación de lo que planteó los premios Nobel, ¿no es cierto?, podía mejorar, ¿no es cierto?, cómo nosotros negociamos en estas licitaciones cerradas, ¿no es cierto?, que lo que uno hace originalmente en el mercado público, hace una licitación cerrada, sobre cerrado, después la abre y adjudica, probablemente teniendo mejores precios para nosotros y mejor inversión en la llegada del fondo a los medios de comunicación. Fue una larga reunión. Pero nosotros nos comprometimos y ahí tenemos un timing que cumplir porque estamos analizando muchas alternativas. Una de ellas es internalizar, mira lo que voy a decir, internalizar eventualmente parte del trabajo que hacen las agencias de medios. Por lo tanto, eliminaríamos eventualmente el gasto o parte del gasto en agencias de medios y llegaríamos de forma directa. ¿Por qué el ministro hablaba de la Contraloría y compras públicas? Porque hoy día nosotros nos obligan a comprar a través de convenio marco. Y para yo poder comprar de forma más conveniente a un usuario que no está en convenio marco, tengo que demostrar que es más conveniente la solución en el mercado. Por lo tanto, tengo que hacer una consulta al mercado, una especie de mesa de negociación, sin ningún compromiso, donde yo le digo al mercado público, ¿saben qué? Cuando yo le compro directo al medio de comunicación local, él me cobra más barato que lo que está en convenio marco. Entonces, ese es un poco, tenemos reunión planificada en el corto plazo con la gente de mercado público, Chile Compra, para exponer estas materias y eventualmente ver cómo legalmente nosotros no tenemos que estar demostrando siempre que fuera de convenio marco hay mejores condiciones. A eso se refería con la Contraloría el ministro. Entonces, para ser súper justo, diputado, y agradecerle su disposición, nos hemos dado un plazo de no más allá de 2 semanas para entregarle al ministro una propuesta concreta de cómo vamos a enfrentar cada una de las patas para llegar justamente a este objetivo común que nos hemos planteado. Eso. Así que denos un poco de... Gracias, subsecretario. ¿Alguna inquietud más de los señores parlamentarios? Diputado Leopoldo Pérez. Sí, es un tema de forma. Me llamó el senador Galilea disculpándose que no va a poder seguir participando en la comisión. Claro, se cambió de casa porque tuvo que entrar a una sesión de una comisión de Constitución, me dijo. Gracias, diputado Pérez. ¿Lo ponemos en votación? Entonces, lo ponemos en votación. Secretaria, por favor. El capítulo. ¿Aprendió? Senador Bianchi, ¿cómo vota? A favor. Diputado Lorenzini. Estando un ex colega de ministro, a favor. Diputado Pérez. A favor. Presidente. A favor. Aprobado el capítulo por la unanimidad de los presentes, 4-0. Muchas gracias, ministro. ¿Cuál va a ser el plan? Nos vamos a dar 5 minutos de asueto, como dice el senador Bianchi. Vamos a suspender por 5 minutos para seguimos con el Consejo Nacional de Televisión, que debe estar ya la señora Catalina Parón solamente lista. En 5 minutos proseguimos. La grabación se ha detenido.